contentos de contar con tu presencia en este tema número 2 de la unidad 3 acerca del derecho romano. No quiero continuar sin antes felicitarte por el esfuerzo que realizas en poder participar de este sistema virtual de enseñanza. Y también agradecer a la Universidad Privada Telesub y a los profesores que hacemos un esfuerzo en compartir contigo los conocimientos que hemos adquirido para hacer de ti un buen profesional. Esperamos que estos conocimientos tú puedas hacerlo parte de tu legajo personal para un día poder titularte de abogado y ejercer la profesión con la ética y la perfección que todo profesional egresado de esa universidad tiene que hacerlo. Fíjate, para el tema de hoy tenemos un título importantísimo. Terminamos el primer tema hablando acerca de la propiedad. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar la propiedad en el Imperio Romano. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema 2, la propiedad. En la diapositiva podemos ver al gran emperador Justiniano. El emperador Justiniano es conocido por todos nosotros como aquel que hizo el Corpus Juris Civilis e hizo también el Código Justineneo y rescató las principales instituciones que los grandes romanos y los grandes juristas romanos habían creado en el transcurso del Alto y del Bajo Imperio. En la actualidad la propiedad es un derecho real en Roma hasta Justiniano. El dominio de la propiedad quiritaria siempre fue limitado por el derecho del Estado. ¿Qué es la propiedad quiritaria? La propiedad quiritaria es el concepto más lato que puede existir de propiedad en el derecho romano. La propiedad quiritaria se relacionaba con aquella propiedad que ejercía todo ciudadano romano sobre una cosa, sobre una res, sobre un objeto. Ya estudiamos las clasificaciones de las cosas y obviamente sabemos que habían cosas que necesariamente formaban parte del comercio y de aquellas que no. Obviamente, la propiedad quiritaria era ejercida por el ciudadano romano sobre aquellas cosas que podían formar parte del comercio, sean físicas o no. Las cosas, como tal, necesitaban del ejercicio de una institución, de un derecho. Los romanos llamaron a este derecho el derecho de la propiedad. Un derecho absoluto que se relacionaba no solamente con las facultades de poder usar y disfrutar de los frutos o del uso mismo de una propiedad, de un objeto, sino también le daba la facultad de poder enajenarlo, de poderlo transferirlo de forma formal o de forma informal, es decir, de aquellas relacionadas con la formalidad del emancipatio o emancipatio, y aquellas también con la simple traditio o entrega en la mano. Dijimos en el tema anterior cómo estas formas de transferir de la cosa eran de esas dos diferentes formas. Bueno, esta propiedad era ejercida solamente por una parte de la sociedad romana. Vamos a la diapositiva que sigue. Los romanos al principio no admitieron sino una especie de dominio, es del cual estábamos hablando. Era el dominium o iure quiritium. Es una institución sancionada por el Ius Civile. Los romanos, a través del Corpus Juris Civili y del derecho civil, crearon la propiedad quiritaria, es decir, aquella que podía ejercer por cualquier romano sobre una cosa. Para adquirirla se presentaban tres condiciones. Veamos la diapositiva. Si se trata de un fundo, se exigía que la persona que iba a ejercer la propiedad sea romano, entendiendo como romano a aquel nacido de Roma, en el territorio romano, dentro de los límites de los campos del imperio, o aquel que había adquirido la ciudadanía romana a través de las formas de adquisición. En segundo caso se pedía que el propietario sea romano. El modo de adquisición tenía que ser una formalidad del derecho civil que estaba regulado en las 12 tablas. Era, por ejemplo, el emancipatio y el iure cessio. La emancipatio era lo que hoy encontrábamos como la compra-venta. Para que una propiedad entrara al patrimonio de uno, tanto el que vendía como el que compraba tenían que ser romanos. Y tenía que realizarse entre ellos la compra-venta, es decir, la emancipatio. Para la emancipatio había ciertas formalidades. Tenía que acreditarse la propiedad y el pater family podía transferirla al otro a través de un medio escrito. También encontramos la iure cessio, es decir, la cesión de derecho, aquella por medio de la cual, y también es formal, aquella por medio de la cual uno podía ceder a favor de otro romano una propiedad, no necesariamente a cambio de una retribución económica, sino más bien sería entonces una transferencia que no contaba con entrega de dinero. Sea la emancipatio o la iure cessio, las transferencias tenían que hacerse entre romanos, y obviamente ese romano podía ejercer en las facultades de la propiedad que ya describimos cuando empezamos el tema. Una de las tres condiciones, según la diapositiva, era que el fundo debía ser romano y el propietario también. Es decir,
El fundo romano en el sentido dentro de las extensiones de las tierras romanas. No podían ser fondos extranjeros, fondos que estuvieran fuera de los límites del territorio romano. En todo caso, estas tierras de extranjeros se regulaban por las transferencias de jus gentium, el derecho de gentes. La propiedad fuera de Roma era una tierra de nadie, una tierra por conquistar, que en todo caso pertenecía a las culturas y estados que administraban esas tierras. Obviamente, cuando el Imperio Romano se expandió, estas tierras formaron parte de la política y de la geopolítica del imperio, y el Estado ejercía sobre ellos, el jus imperium, el poder, ¿no?, del emperador y las facultades de propiedad de él. Había entonces tres facultades que uno adquiría cuando tenía la propiedad. Uno era el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Es decir, poder disfrutar del derecho, del uso, del usufructo, de la posesión y de los frutos que ellos podían tener. El usar, disfrutar de los frutos y abusar de la sociedad, es decir, venderla, transferirla, arrendarla, eran las tres facultades que todo propietario romano tenía sobre su propiedad. Había también la propiedad no quiritaria o la propiedad no quintaria, la propiedad peregrina, llamada así. La propiedad peregrina era aquella, como ya mencionábamos, desarrollada con el jus gentium, es decir, con el derecho de las gentes, con aquel derecho que no formaba parte del sistema de la ciudadanía romana. El jus gentium había reconocido la llamada propiedad peregrina y se daba cuando el peregrino no tenía el derecho de comercio. ¿Recuerdas tú que cuando vimos el tema de las personas y de las clases sociales en el derecho romano, diferenciábamos aquellos ciudadanos romanos latinos y aquellos ciudadanos romanos pretores que podían formar parte del comercio, comprar y vender? ¿Y no recuerdas que dijimos también que habían personas que no tenían ese derecho de comercio? Bueno, entonces la propiedad peregrina era ejercida justamente por aquellos que no tenían el comercio, pues entonces gozaban de la quiritaria. Otra forma de propiedad para los romanos era la propiedad provincial. En esta propiedad provincial están excluidos del dominio quiritario los fundos provinciales. Las tierras provinciales pertenecían ¿a quién? Pues al Estado romano, pero los particulares las ocupaban. Económicamente existía un derecho de propiedad, pero que no lo es jurídicamente, al no estar calificado por las expresiones usos, fructus o possession. Aquellas propiedades provinciales eran dirigidas o conducidas por gente que a veces el emperador nombraba o gente que podía dirigirlas por tradición, costumbre e uso. Estas personas a veces pagaban un canon a los emperadores que les cedían el uso de estas tierras. Las tierras provinciales eran aquellas lejanas, ¿no?, de Roma, aquellas que estaban en las provincias romanas y que eran administradas o en todo caso supervisadas su uso y disfrute por los gobernadores que el emperador romano colocaba en esas provincias. En general, el concepto que guiaba a los romanos respecto a las tierras es el que podemos ver en la diapositiva. En principio, todas las tierras pertenecían al Estado. Sin embargo, el Estado podía ceder en propiedad quiritaria, en propiedad quintaria o en propiedad provincial a aquellas personas que podían ejercer una propiedad plena, como los pretores y ciudadanos romanos, aquellos que podían ejercer una propiedad quintaria, como aquellos peregrinos, ¿no?, o la propiedad peregrina, y aquellos que podían ejercer una propiedad provincial, es decir, encargados, conductores de una determinada tierra, que tenían la obligación de pagar un canon al Estado romano por el uso y disfrute de esa tierra. Pero en principio las tierras, según la ideología romana, pertenecían al Estado, al emperador. Tenemos también la propiedad pretoriana o la propiedad bonitaria. La propiedad pretoriano-bonitaria era introducida en el periodo que se formula, en el periodo en que se formulan las primeras modificaciones a las legislaciones romanas realizadas por los emperadores del Bajo Imperio. Es como una reacción al formalismo del derecho antiguo. Cuando no se empleaba un modo de transferencia que existía en el Ius Civili, en el Corpus Juris Civili, se podía confirmar el derecho por la usucapion. La usucapion o usucapión era una forma de adquirir la propiedad, es decir, el ocupar permanentemente una propiedad te hacía propietario, pero obviamente tenía que tener ciertos requisitos. Uno de ellos era el que sea la ocupación en forma pacífica, es decir, que uno ocupara durante un determinado tiempo, ¿no?, una propiedad, y obviamente todo el mundo reconocía que fulano de tal era dueño de aquella propiedad, o que el cónsul tal era dueño de aquella propiedad, porque él estaba ahí, él ejercía
estaban sus siervos ahí, iba de cuando en cuando, entonces se le reconocía pues esta forma de propiedad. La propiedad pretoriana bonitaria entonces no necesitaba de una formalidad de transferencia, en realidad nacía de la usucapión, de la usurpación, de la ocupación, de la posesión que realizaba un romano sobre determinadas tierras. El iure civili, mediante el iure civili, el adquirente no se convierte en propietario. El pretor, más tarde, viene en su auxilio. Lo protege reconociéndole la propiedad bonitaria mediante acciones y excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Así como hoy en día nosotros conocemos la prescripción adquisitiva, donde un juez tiene que reconocer la propiedad de una persona por haber ocupado un bien durante un cierto tiempo, en la época romana también era así. Y se llamaba justamente pues propiedad bonitaria o pretoriana, porque finalmente, si bien es cierto, tú adquirías la propiedad por el uso y la posesión de ella, tenía que venir un pretor a reconocerla legalmente. Tenía que venir un pretor a luego de ver si se habían cumplido las características, el tiempo necesario para el reconocimiento de tu persona como propietario de ese terreno. El pretor entonces dictaba pues una sentencia, dictaba una forma de reconocimiento, de homologación de esa ocupación tuya en esa propiedad y te volvías propietario. La propiedad pretoriana, la propiedad bonitaria, fue muy usada en la época del Bajo Imperio. Bueno, ahora, vamos un poquito a repasar la distinción que debe haber entre la propiedad ex iure quiritum, que se encuentra en resumen, y serían las siguientes. Por razón de la cosa, puesto que habían bienes insusceptibles de propiedad civil, como las cosas hostiles y los feudos provinciales. Por el procedimiento usado en su adquisición, las cosas mancipi únicamente por dos mecanismos del derecho estricto. Y por razón de las personas, había que ser ciudadano romano y tener el derecho de comerciar, para adquirir su derecho de propiedad válido según los principios del derecho civil. Si no habían estas características, entonces obviamente la propiedad no podía ser ejercida plenamente. ¿Qué significa el derecho de propietario para los romanos? Bueno, los romanos tenían muy claro el hecho de que el propietario ejercía facultades sobre la cosa a través de la institución llamada propiedad. El propietario, según los romanos, podía disponer de la superficie del suelo y también tanto encima como debajo de ella. Por ejemplo, las minas. Él tenía el derecho de cerrarlos, o sea, él podía limitar. Los romanos le llamaban el ager limitatus. Y también de percibir los frutos, de venderlos, de legar y destruir el bien. El derecho que tenía el propietario sobre la propiedad, en todo caso, era también para los romanos un derecho casi absoluto. No solamente podía gozar y disfrutar de ella en sí misma mediante el uso, sino también mediante el abuso de ella, la enajenación, la venta y el disfrute de los frutos que ella podía producir. El derecho de propietario entonces sobre la propiedad eran similares a los que hoy en día tenemos. Se reconocía también ciertos límites, así como hoy en los estados modernos se entiende que la propiedad tiene ciertos límites relacionados casi siempre con la necesidad pública y el uso común. En la diapositiva podemos ver entonces, ¿no?, ilustrado, vemos allí unas antiguas minas que existían ahí en Roma, ¿no?, y vemos también unas tierras también pertenecientes a Roma, y podemos ver pues que efectivamente el propietario han quedado vestigios que demuestran que los propietarios usaban y disfrutaban de estas tierras, tanto de la superficie de ella como también de debajo de ella, como nos lo demuestran estas minas, estas imágenes de estas minas antiguas romanas. La ley obliga a labrar. También existe el derecho de los particulares de ocupar las tierras sin cultivo. Es decir, si tú eras un romano que no tenías casa y encontrabas una tierra sin cultivo que no pertenecía a nadie, podías tomar posesión de ella y comenzar a trabajarla, a mantenerla y a vivir. Y luego pedir a un pretor que venga a reconocerte esa propiedad. El propietario obviamente está sometido a ciertas cargas legales, ¿no?, en el ámbito en que se desarrolla. Obviamente tendrá que tributar, tendrá que respetar las normas de la gobernación de la provincia y tendrá que respetar también el derecho de los demás. La propiedad provincial, es decir, de los fondos provinciales y tierras conquistadas al enemigo, solo entraña un derecho de posesión y de usufructo a sus concesionarios. Ya explicábamos, ¿no?, que se nombraba conductores, que los gobernadores de provincia nombraban conductores de estas tierras. El conductor se hacía como propietario
pero en realidad no lo era. El Estado era el que mantenía la propiedad y el poder sobre estas tierras. Lo que sí tenía que hacer el conductor en estas propiedades provinciales era pagar un canon, algo así como un impuesto, digamos como un arrendamiento al Estado por el uso de estas tierras. Obviamente le quedaba también para él, pero tenía que cumplirlo, porque de lo contrario él podía perder, ¿no?, estas facultades de seguir conduciendo aquella propiedad provincial. Vamos entonces ahora, dejando un poco de lado el tema de la propiedad, a analizar cómo los romanos entendían lo que hoy día nosotros llamamos condominio. El condominio, para los entendidos, es la copropiedad o communo. Los romanos le llamaban communo a la posibilidad de que dos personas puedan ejercer las facultades de propiedad sobre un mismo objeto, sobre una misma cosa. La copropiedad para los romanos, según la diapositiva, y lo podemos leer, es aquella en que cada propietario, que los romanos llamaban socius, de una cosa, tiene una parte indivisa en ella. Y decíamos parte indivisa porque ya los romanos comprendían que habían objetos que eran indivisibles. ¿Recuerdas que vimos en el tema anterior la división de las cosas? Habían res divisibles y res indivisibles. Algunas res indivisibles o cosas indivisibles podían pertenecer a dos propietarios. Esto ellos le llamaban communo y a los propietarios socios. Cada uno disponía de su parte, pero necesitaba el consentimiento de los otros copropietarios para ejecutar ciertos actos materiales sobre el bien común. Uno de ellos, por ejemplo, era la enajenación. La transferencia de una parte del bien común que me correspondía tenía que tener necesariamente la autorización de los otros copropietarios. ¿Por qué? Porque era un bien indiviso. Y el vender mi parte podía comprometer el ejercicio de la propiedad de la parte que le correspondía a mis comunos, a mis socios. Desde este punto de vista, entonces, entendido ya la propiedad y la copropiedad, no solamente tenemos que entender que los romanos entendían, que los romanos comprendían plenamente las acciones que uno podía realizar para la defensa de la propiedad. En realidad, los romanos ya entendían que la propiedad definitivamente necesitaba, en principio, oponerse a los demás a través de un sistema de erga omnes, es decir, de oposición a los demás de mi derecho de propiedad de este lugar. ¿Qué pasaba si esos demás hacían oídos sordos a mi oposición erga omnes y a mi título de propietario? Entonces, ellos podían ejercer ciertas acciones y no necesitaban que todos los copropietarios estén de acuerdo. Era posible que un copropietario no quiera, el otro copropietario sí quiera, pero cualquiera de ellos podían ejercer acciones que podían hacer devolver a su esfera de protección la propiedad que habían perdido por una usurpación o porque alguien que lo había despojado de esa propiedad. Si uno era el propietario, podía ejercerlo él. Y si eran varios copropietarios socios en un communo, entonces cualquiera de ellos, el derecho romano le reconocía la posibilidad de ejercer una acción para poder recuperar y traer de ese despojo y traer de esa usurpación nuevamente a la esfera de poder de protección de uno aquella propiedad perdida por intervención de un tercero. ¿Cómo llamaban a los romanos a esta acción? Vamos a ver la diapositiva. Esta acción, que existe hasta el día de hoy en nuestra normatividad civil moderna, se llamaba la acción de reivindicación. La acción civil de reivindicación o acción de dominio es por excelencia la sanción de la propiedad adquiritaria. Tiene por objeto permitir al propietario que ha perdido la posesión de una cosa volverla a recuperar, probando su derecho de propiedad contra todo detentador. Obviamente la acción de reivindicación era una acción que se realizaba a través del sistema legal de la época. Serían los pretores y las autoridades y magistrados de los romanos que tendrían que reconocer aquello y obligar al usurpador a retirarse para devolver esta propiedad a la esfera del verdadero propietario. Hoy en día la acción de reivindicación o legislada como acción reivindicatoria forma parte de la legislatura, de la legislación y la normatividad que rigen los estados modernos. Qué interesante. Esta acción se intenta mediante el proceso por sacramento in rem y la expulsio, y más tarde por el proceso per formulam arbitriam. En este último, el poseedor es condenado a restituir la cosa y sus accesorios. A través entonces de una legislación regida por los sacerdotes de la época o aquella en la cual actuaba un tribuno civil, o hasta aquella en la cual un pretoriano nombrado como árbitro podía decidir, se obtenía la acción reivindicatoria y la posibilidad de que te devuelvan lo que un tercero o un extraño te había despojado.
Y no solamente ya que te devuelve la propiedad, sino con todos sus accesorios y hasta posiblemente con una forma de indemnización. Bueno, la acción reivindicatoria es entonces, en principio, una de las acciones que protege a la propiedad del abuso y el uso de unos terceros que quisieran intrometerse en el legal y formal ejercicio de lo que tú llamas propiedad sobre tu objeto, sobre tu res. Pero hay otras acciones también que los romanos conocían y que formaban parte de ese cúmulo de procedimientos que tenían como objeto la protección de la propiedad. Tenemos así la acción negatoria. En la diapositiva podemos leer el concepto de la acción negatoria. Se reconoce al propietario para probar la no existencia de un usufructo o de una servidumbre pretendida por un tercero. Mediante la acción negatoria, tú podías impedir que un tercero invada o pretendiera usar tu propiedad, aduciendo que era necesario para poder acceder a su propiedad. Digamos que en cierto valle hay un terreno al fondo del valle y es necesario pasar acaso por tu terreno, ¿no habrá otro camino? En principio, como explicamos, la servidumbre tenía que dar ese pase libre al vecino del fondo que no podía llegar a su terreno a no ser que no pase por el suyo. Pero ¿eso era cierto? Si tú eras un romano que pensabas que no, podías interponer la acción negatoria sobre el mandato de servidumbre de tu terreno al terreno del otro. Mediante la acción negatoria tú tenías que probar que no era necesario que ese vecino tuyo pase por tu terreno necesariamente. Podías aducir que habían otros caminos, habían otros lugares, podías hacerlo por el borde del río, o podías hacerlo tomando un camino un poquito más largo, ¿no? En fin, la acción negatoria era una acción, entonces, ya te imaginas, que formaba parte de todos los litigios y las controversias de la época. Tenemos también, aparte de la acción negatoria, otras dos acciones que están en la diapositiva. La primera es la acción prohibitoria. Se acuerda contra los terceros que pretenden cualquier cosa sobre la propiedad. Es decir, por ejemplo, si algún romano vecino tuyo quería usar, ¿no?, las aguas de tu terreno, quería usar parte de tu tierra, quería usar alguna planta o árbol que le pertenecía, o usar los frutos, entonces era una acción prohibitoria. Tú tenías que pedir al pretor que se le prohibiera a esa persona pretender hacer uso de tu propiedad. Esto era inaceptable, solamente tú podías hacer uso. Imagínate que hoy en día yo fuera a tu casa, ¿no?, y sin tu permiso me echara en la sala a ver televisión o quisiera cocinar en tu casa con toda mi familia. Imagínate, entonces tú tendrías que interponerle una acción prohibitoria. Finalmente tenemos también la acción ad exhibendum. Es una acción civil personal que tiene por objeto obligar a una persona a exhibir la cosa que detenta. Si yo, por ejemplo, decía ser propietario de este bien, de este fondo, y no te mostraba ningún papel, ningún documento que probara la emancipación, ningún documento que probara la transferencia, in cessio, in iure cessio, entonces, ¿cómo tú podías reconocer que yo era propietario? ¿No? ¿Cómo podías tú saber que yo lo era? Si quizás tú también tenías otro título que acreditara que eres propietario. Entonces, ahí había una acción ad exhibendum. Es decir, eres propietario, exhíbeme tu título, sería hoy, ¿no? Eres propietario, exhíbeme el escrito de emancipación mediante el cual tú lograste adquirir esta propiedad. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo tienes? Exhíbelo, ¿no? Entonces la acción ad exhibendum era una acción por medio de la cual uno tenía que acreditar la propiedad de un bien, de una cosa. Bueno, estas acciones que hemos visto eran sumamente usadas por los tribunos y los pretores de aquel tiempo y por los ciudadanos romanos que necesitaban probar y proteger su propiedad. Sin embargo, hay algunas acciones que no necesariamente se relacionan con la propiedad, su transferencia y su titularidad, pero sí con el uso que nosotros le dábamos a ella. Acciones relacionadas con los vecinos. ¿Quién no ha tenido vecinos problemáticos alguna vez? Vamos a ver entonces en la diapositiva que sigue aquellas acciones personales por conflictos de vecindad. Como vemos en la diapositiva, son 4, pero vamos a empezar a reflexionar acerca de 2. La primera era la cautio damnum infectum. Es una acción de vecindad o contra los vecinos, mediante el cual el propietario se protegía contra un daño eventual no realizado que ponía en peligro su propiedad. Supongamos que yo tenía un gran árbol en mi terreno y lo pensaba cortar,
un árbol inmenso y era lógico y el sentido común indicaba que si yo cortaba ese árbol iba a caer sobre tu propiedad, sobre tu casa y le iba a derrumbar completamente, quizá con la muerte de algunos animales o peor aún, arriesgando la vida de tu familia. Tú podías ir a pretor, al magistrado romano, y decirle que me prohibiera hacer ese acto en mi propiedad porque iba a dañar la tuya. Para eso tenías que hacer la cautio damnum infectum. ¿Ah? Vamos entonces a la segunda. Vamos a la diapositiva. Podemos ver en esa diapositiva la segunda acción vecinal, la llamada operis novi denunciatio. La operis novi denunciatio era una acción de vecindad por medio de la cual el propietario prohibía al vecino hacer ciertos trabajos que le ocasionarían algún perjuicio. Supongamos que en mi propiedad yo podía realizar algún trabajo de mi vida normal, de mi vida económica, que pudiera de alguna manera perjudicar el agua, la tierra, el normal uso que tú hacías de tu propiedad. Tú podrías entonces, a cambio de la operis novi denunciatio, denunciarme para que no haga esa actividad, para que lo pueda dejar de hacer. Bien, vamos entonces a las otras dos acciones personales cuando había conflicto entre vecinos. La diapositiva que estamos viendo nos habla de dos acciones. El primero era el interdicto quod vid aut clam, mediante el cual el propietario damnificado por trabajos realizados sobre su predio obtiene el arreglo de sus tierras al estado anterior. El interdicto, también conocido hoy en día, era una acción judicial en aquel tiempo, por medio del cual, si tú causabas ya un daño, ¿no? Lo anterior era si podías causar, pero si tú ahora causabas, desobedecías, o yo no había hecho ninguna acción contra ti, entonces se ocurría el daño, tumbabas mi casa, matabas a mis animales, contaminabas mi agua, volvías infértil mi tierra o inundabas mi tierra, entonces yo podía ejercer a través de las autoridades romanas el quod vid aut clam. Es decir, tenías que indemnizarme, tenías que hacer que mi propiedad vuelva a ser como estaba antes de que tú me causaras este daño, vecino. Si tumbaras mi casa, pues constrúyemela. Si malograste mi cosecha, pues ¿qué harás? Tendrás que conseguirme un valor similar o devolverme una cosecha de algún campo que tú tengas. Y si matabas mi vaca o mi caballo, o no, entonces tendrías que devolverme uno igual. La quod vid aut clam, entonces era una acción latina, jurídica, romana, que podía resarcir los daños que tú como vecino causabas a mi propiedad. Finalmente tenemos la cuarta acción. Podemos ver en la diapositiva el nombre de esta acción. Era en realidad un conjunto de acciones, eran acciones secundarias que protegían la propiedad. Algunas de estas acciones secundarias que la historia y los escritos romanos han rescatado son la aquae plantae arcendae, la arborum furtim caesarum, también la arboribus succisis, de grande leyenda, de modo agri, de tigno junto, de finium regadondrum. Casi todas estas acciones están relacionadas con los frutos de los árboles, con aquellos árboles que quizás nosotros quemábamos, aquellos frutos que hacíamos perder, como acción usurpadora, como acción irresponsable, con el cual dañamos mediante actuar la propiedad, el uso, el usufructo o alguna facultad que el romano tenía sobre su propiedad. Todas estas acciones jurídicas tenían en todo caso que proteger el uso y usufructo del romano vecino. Bueno, los romanos también tenían formas de sanción. La propiedad pretoriana, por ejemplo, ¿no? Según la diapositiva que nosotros estamos viendo, demuestra que la propiedad pretoriana y la posesión de buena fe estaban protegidas por el actio publiciani, que permiten a los propietarios pretorianos neutralizar las acciones intentadas contra ellos. Obviamente la propiedad pretoriana, que estaba por encima de la quiritaria, de la peregrina y de la provincial, la propiedad pretoriana, ¿no? Aquella que la reconocía el pretor, a tu uso, a tu sucapio, al haber tomado tu posesión de una bien, tenía una protección especial, no solamente por el modo que se había transferido, no era emancipatio, no era iuris cessio, era simplemente sucapio, el uso de ella. Tenía también una protección especial. Y obviamente había una acción que se llamaba la actio publiciani, o acción pública. Es aquella mediante la cual uno podía ejercer acción contra toda persona que quisiera desconocer tu propiedad pretoriana. Entonces, podemos entender que el derecho romano tenía un conjunto de acciones que protegían la propiedad. Es maravilloso darnos cuenta cómo esta sociedad romana había descubierto o en todo caso creado instituciones que podían ayudar a la paz social y al crecimiento de su sociedad dentro de
de un marco legal, dentro de un marco jurídico que protegía el uso y el disfrute de la propiedad. También nos hemos dado cuenta cómo los copropietarios podían indistintamente accionar y reivindicar aquella propiedad. Y cómo la clasificación de la propiedad podía darnos todas las facultades para poder hacer de ella lo que nosotros quisiéramos, es decir, satisfacer nuestra sociedad. Y hemos visto también cómo no se deja vacío, porque en aquellos donde no se ejercía una clase de propiedad, simplemente se realizaba la propiedad jus imperium, es decir, el Estado era dueño de todos los terrenos, de todas las tierras por conquistar. Y obviamente, como el Estado no podía llegar a aquellas propiedades tan lejanas como las propiedades en las provincias, simplemente nombraba a través de sus gobernadores gente, vasallos, romanos muchos de ellos, que conducían también estas propiedades a cambio de un canon. Nada se perdía en Roma, todo producía un beneficio y un servicio. Los romanos entonces entendieron a la propiedad como una de las más grandes instituciones que tenía que ser protegida jurídica y por el poder del Estado. Esperamos entonces que me acompañes en el tercer tema. Lo que se viene son temas muy interesantes relacionados con la propiedad. No lo que hemos visto es suficiente, hay mucho más.